Muy buenos días, tardes, buenas noches, oyentes del podcast El Libertador. En este capítulo tendremos la dicha de hablarles sobre el budismo. Esta religión también es una doctrina y filosófica no teísta, es decir, que no plantea la existencia de un creador específico o de un dios, sino que pertenece a la familia dármica con creencias procedentes de la India. Como filosofía, el budismo señala la contemplación y el ascetismo basándose en sistemas antiguos de creencias relacionadas con religiones védicas. En el budismo se dan 7 tradiciones, o ritos, creencias y prácticas espirituales distintas según la rama budista a la que se refiera. Todas estas comparten las enseñanzas de Siddhartha Gautama, un maestro y asceta espiritual conocido como popularmente el Buda. Buenas tardes a todos mis oyentes, compañera Lucy. Para aportar más sobre este tema, les hablaré sobre los orígenes de nuestros oyentes, si me permites. Esta religión se fundó en los años 6 y 4 antes de Cristo. Se fundó principalmente en la India, pero actualmente es más practicada en las regiones de Asia, por donde está China y los lugares cercanos a ella. Surgió en un contexto propicio para que se dieran cambios en la cultura del país, pues en ese momento el país atravesaba una gran crisis social y económica. Esta religión, como bien nos dijo nuestra compañera, tiene como máximo poder al Buda y sus enseñanzas se expandieron rápidamente hacia el siglo III a.C., hasta convertirse en una religión mayoritaria. Y bueno, este es mi aporte. Gracias, compañera, por darme la palabra. El budismo varía como doctrina según el tipo que se practique, pero todas sus ramas contemplan los mismos principios filosóficos, los cuales son los siguientes: las 3 realidades o marcas. Esto quiere decir que la naturaleza se define por 3 características: la impermanencia, insustancialidad y el sufrimiento, también descontento. Otro principio es el karma. Las acciones intencionales crean uno o varios efectos percibidos a posteriori cuando se dan las circunstancias correctas. El siguiente principio es nirvana, es el estado de iluminación espiritual al que se aspira toda persona budista. Se entiende en términos místicos como una elevación de la rueda eterna del nacimiento, el sufrimiento, la muerte y la reencarnación. Otro principio filosófico es el samsara. Se contempla un tiempo circular, es decir, que se repite eternamente con un ciclo de nacimiento, sufrimiento y reencarnación. Y el último son las creencias. Se considera que la vida incluye el dukkha, existe el cese del propio dukkha, el origen del sufrimiento es el que es el deseo, anhelo, el ansia causada por los sentidos o el placer sensual. Y el nombre canino óctuple es el método para lograr la extinción del sufrimiento. Ok, sí, ya vimos las características, pero al igual que los cristianos, ellos tienen lo mismo el budismo tiene lo mismo que los cristianos, que son diferentes ramas. Permíteme contarte que en el budismo también hay muchas ramas. Entre ellas resaltan las de, por ejemplo, el Mahayana. En esta religión, las enseñanzas forman parte de una guía más que de una doctrina. Es decir, que no es tan sobreponente o no es tan estricta, por así decirlo. El objetivo principal es desentrañar la verdad mediante el razonamiento y la crítica, cuestionando las teorías del pasado. Es curioso que en este sentido esta religión se asemeja al método científico. Otra, otra rama de esta religión es la Theravada, que es la introspección adquiriendo protagonismo.
En esta religión el razonamiento crítico y la experiencia individual se ponen a una introspección a fe ciega, con la finalidad de liberarse y conseguir el nirvana. Otra rama es el Vajrayana. También es conocido como el budismo tibetano y es una rama en la que se hallan 4 escuelas budistas: el Kagyu, el Nyingma, el Gelug y el Sakya. Para enseñar o practicar el budismo es común el uso de determinados símbolos como el nudo sin fin, que es conocido como Srivatsa en sánscrito y usado en el budismo tibetano. Simboliza la sabiduría eterna de Buda porque no tiene ni principio ni fin. También está la rueda de Dharma, que se conoce como Dharma Chakra y representa el nombre camino octuple con el que Buda dio enseñanzas a sus discípulos. También está la flor de loto, la cual simboliza la pureza mental que flota sobre el lodo de lo cotidiano. Y por último, el árbol de Boi es el árbol en el que Buda se sentó y meditó en Bodhgaya hasta encontrar la iluminación. Y bueno, amigos, ya para terminar nuestro podcast, les quiero hablar sobre un tema muy importante que es la reencarnación en el budismo. Este concepto sin duda toma una gran importancia en esta religión. El primer concepto que surgió acerca de la reencarnación fue en el budismo, así que es curioso hablar sobre este tema. Generalmente es en esta religión en el que más confusión generan las personas porque es muy complicado de entender, también es complicado de explicar. La reencarnación budista en la religión se refiere a que hay algo de ti que de alguna manera se mantiene en lo que te rodea, es decir, que plantea una existencia diferente a la muerte, como un ciclo que abarca hasta 6 estados de la propia existencia, atravesados por los seres dotados de una sensibilidad en las que cumplen la ley del karma, que, como ya se mencionó antes, son errores cometidos en el pasado. Los 6 estados son los dioses, los humanos, las asuras, los fantasmas, los animales y los habitantes del infierno. Únicamente en el estado humano un individuo puede despertar y liberarse de la rueda de la reencarnación. La teoría de la reencarnación budista nos afirma que una persona tiene la capacidad de volver a nacer o de no querer volver a nacer. Es decir, que si ellos no quieren volver a nacer, pueden quedar en la eternidad como un alma vagante, pero también pueden volver a nacer y elegir en qué volver a nacer. Es sin duda una religión muy interesante y es muy importante saber más sobre esta, pues aunque no sea nuestra cultura en nuestro país, tal vez para la cultura china sea igual nuestras religiones o así. Y pues es lo que tiene el tema de la religión, que hay mucha variedad de opiniones y mucho conocimiento a aprender sobre ellas. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado del tema y los esperamos próximamente en nuestros próximos capítulos de la semana. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Adiós.